Hola, bienvenidos a este segundo podcast de Gemetitza. El día de hoy me acompañan dos personajes muy carismáticos e importantes en el proyecto. Por un lado está Diana González. Diana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Y por otro lado me acompaña nuestro compañero Eduardo Pozos. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí de nuevo, gusto saludarlos a los dos chicos. Bueno, pues mi nombre es Víctor Tlatuani y pues bueno, sean bienvenidos a este segundo podcast. Lamentablemente por problemas personales, tanto Hugo como Diego no nos pueden acompañar en este podcast, pero bueno, les deseamos lo mejor, que puedan salir de esas situaciones en las cuales ahorita están inmersos y bueno, esperamos tenerlos ya la próxima semana en el tercer podcast. Bueno, el día de hoy empezamos con un tema sumamente importante y que ha dado revuelo en todas las redes sociales, que es el racismo y el clasismo que hemos estado viendo no solo en ese tiempo, sino desde tiempos atrás. Para ello, pues me gustaría comenzar con Eduardo, Lalo, dime, ¿tú cómo ves el contexto del racismo y el clasismo en redes sociales conforme a las personas que pueden tener un mayor alcance de opinión? Gracias, Víctor. Mira, pues es muy importante lo que acabas de mencionar, ¿no? El poder de las redes sociales que hoy en día se tiene, ¿no? Y bueno, podemos hablar que pues últimamente, ¿qué será? En 2 años se ha estado utilizando las redes sociales para atacar a las personas, ¿no? Ya sea por la clase social, por el color de su piel o incluso por su forma de expresarse o de vestirse, ¿no? Entonces, las redes sociales son bastante poderosas para hacer tanto el bien como para hacer el mal. Claro que sí, era un tema que lo tomamos el podcast pasado, pero en este en específico me gustaría hacer totalmente énfasis en aquellos grupos vulnerables, aquellos grupos en los cuales no se pueden defender, porque hemos visto muchas publicaciones acerca de gente indígena, de inmigrantes, los cuales han sido sumamente atacados y ellos pues sin deberla ni temerla, ¿no es así, Diana? Sí, Víctor, es como veníamos platicando, ¿no? Las redes sociales tienen un gran impacto en nuestra vida diaria, entonces tenemos que aprender a distinguir pues lo que nos aporta y lo que de plano no, ¿no? También creo que es muy importante la educación de cada quien y pues tú como criterio, a tu criterio pues el saber qué está bien y qué está mal. Exactamente, tomaste un punto sumamente importante, la educación. No por tener un título universitario o no por no haber ido a la escuela, significa que no tengas educación o que tengas educación. En este caso, Lalo, tú nos traes una investigación bastante interesante que es acerca del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, el cual se ha encargado de desprestigiar a prácticamente todas las personas, ¿no es así? Así es, Víctor. Estamos hablando de un personaje muy polémico, que es Donald Trump, que es el presidente número 45 de los Estados Unidos. Pero aquí hay un dato muy curioso, Víctor, que él viene de familia inmigrante. Recordemos que su madre es escocesa y sus abuelos pues son inmigrantes alemanes. Entonces, sí es contradictorio, ¿no? Que él es familiar de inmigrantes y que esté atacando de esa manera pues a nuestros paisanos o incluso a los latinoamericanos que pues están ahí en Estados Unidos. Así es, tomas un punto bastante interesante. Creo que a mucha de la población de Estados Unidos no les queda claro que es un país netamente formado por migrantes. O sea, tenemos mucha, muchas identidades étnicas en ese país. Podemos ver todo lo que es el sur, unas colonias netamente latinas. En el norte colonias europeas, hay colonias africanas, es un cúmulo de culturas que lamentablemente se hicieron a la idea de que eran únicos, que el americano era único, que si no eres americano no vales, y lo podemos ver tanto en las series, tanto en las películas, como la imagen del americano se ve frente a las demás nacionalidades, como siempre han tratado de ser menos a los mexicanos, a los chinos, etc., etc.
para esto me gustaría también escuchar tu opinión, Diana. ¿Qué opinión tienes respecto a saber de que un país que está conformando netamente por migrantes está ejerciendo la discriminación hacia los demás grupos? Bueno, yo creo que esto, como les comentaba, creo que todo viene desde tu casa, entonces quizás su cultura ya están como muy a que quizás su color de piel o a como los han educado, pues ellos creen que son superiores, ¿no? Más que nada yo veo la diferencia entre, bueno, que ellos tienen hacia otras personas por su color de piel, ¿no? Como que se cree que siempre los de piel más clara tienen como privilegios o se les da ese tipo de privilegios, ¿no? Que no siempre pues deben ser así, ¿no? Si no tenemos que ser pues equitativos y sí creo que es mucho, que importa mucho su cultura y pues hay que aprender a distinguir esto. Así es, Diana, tocas un tema muy importante y para eso también me gustaría que Lalo nos diera algunos ejemplos de cómo Donald Trump ha utilizado sus redes sociales para discriminar a estos grupos vulnerables. Así es, Víctor, mira, empecemos cuando este Trump aún era candidato para la presidencia. ¿Quién recuerda el Oscar que ganó Alejandro González Iñárritu por una de las Uh, películas que él grabó? uf, muy buena esa película. Y sí la recuerdo. Hacia esa película, ¿qué nos tienes de referencia, Lalo? Ok, pues cuando este Oscar ganó, perdón, este Alejandro ganó el Oscar, Donald Trump publicó en su Twitter lo siguiente, que fue una gran noche para México. ¿Por qué no? Si están estafando a los Estados Unidos más que cualquier otro país. Si se dan Uf, cuenta, aquí Donald Trump está atacando no nada más a Alejandro, sino también a todo el pueblo mexicano, tratándonos de decir que somos unos ladrones al entrar a su país, cuando realmente nosotros lo que estamos haciendo es darle un poder económico mayor a Estados Unidos, porque la mano de obra mexicana o de cualquier latino que se encuentra allá es demasiado barata. No sé qué piensas en ese punto, Víctor. claro que sí. Lamentablemente nuestro país no cuenta con todas las oportunidades necesarias para que podamos tener una economía netamente fuerte y que pues no exista esa necesidad, ¿no? De que nuestros familiares, amigos, nuestra población tenga que migrar hacia Estados Unidos y tener mejores oportunidades de vida. Lamentablemente las situaciones así han sido y así seguirán siendo hasta que México no tome medidas en el asunto. Acabas de tomar un punto muy importante, que es el que el mexicano va a trabajar, ¿no? Pero por decirlo, si lo ponemos en contexto con todas esas caravanas migrantes que han entrado a la fuerza aquí a México y donde también se les ha criticado a ese tipo de personas, eh, hay netamente muchas diferencias. Lamentablemente, por decirlo acá en México, solo somos ese pequeño barco que lleva hacia Estados Unidos. Y sí podemos ver ese clasismo, ¿no? Porque cuando entraron las caravanas migrantes, pues cómo se criticaron a los salvadoreños, hondureños, a todas esas personas que vienen en esas caravanas. Y al mismo tiempo, cómo algunos sectores de esa caravana hicieron menos a México, ¿no? Diciendo que la comida que les daban que eran frijoles que ni para los perros, o el jabonzote que nada más servía para hacer labores del hogar y no era para bañarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Diana, aquí me gustaría que me ayudaras a distinguir por qué al mexicano lo ven, bueno, nosotros como mexicanos vemos a Donald Trump como un enemigo y por qué cuando vienen las caravanas migrantes, en lugar de ofrecerles el apoyo, también se les trata como enemigos o no nos hacemos empáticos con ellos. Sí, mira, tocas creo que algo importante, aunque primero quisiera decirte, ¿no? La racismo, pues sabemos que es discriminación a cualquier persona, ¿no? Sea, pues sea como sea, ¿no? Pero quiero dejar claro, bueno, o compartirles que clasismo es una discriminación basada solamente en en que tú no perteneces a una clase social, ¿no? Como que se distingue por esto, ¿sabes?
es el que quizás si en Estados Unidos, ¿no? Se tiene una economía muy fuerte a comparación de México, eso es clasismo, ¿no? Entonces, aquí lo que comentas sobre los inmigrantes, creo que al menos yo no tengo tema con que vengan otros inmigrantes, porque al final de cuentas los mexicanos también lo hacen, ¿no? Y es parte de cómo como una persona quiere progresar, ¿no? No solamente quiere quedarse ahí, yo no veo malo que las personas vayan a buscar otras oportunidades, pero sí creo que hay una gran diferencia entre cómo el presidente de Estados Unidos ataca específicamente a los mexicanos o específicamente a los chinos en cualquier tema, pues, y cómo las caravanas que vienen lo hacen, ¿no? Porque creo que aquí en México siempre hemos sido como muy solidarios, ¿no? Siempre les ayuda, siempre, por ejemplo, les das de comer, ¿no? Pero muchas veces como ellos reaccionan no es la manera a como pues la manera correcta, ¿no? Porque pues obviamente te están dando de comer y tú todavía discriminas o lo haces menos, pues tampoco creo que sea la manera, ¿no? Siento que sí hay formas y es muy diferente el trato de Donald Trump hacia otras sociedades que específicamente los mexicanos hacia los inmigrantes. No sé qué nos tenga que decir Lalo. Así es, Janita, tú tocaste un tema muy importante, que es pues la forma en cómo pedir las cosas, ¿no? Lamentablemente podemos ver que los inmigrantes de los países centroamericanos o sudamericanos que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos, pues la manera en la que exigían las cosas, pues no eran las correctas, ¿no? Ya que el mexicano, como tú bien lo mencionaste, somos muy solidarios, ayudamos a la gente y creo que la gente que les estaba dando de comer, pues a lo mejor no era su obligación dárselos, ¿no? Darles un alimento, pero sabían todo el camino que estaban haciendo para llegar a cumplir sus sueños y la manera de ayudar al mexicano a esas caravanas, pues a lo mejor era ofrecerles de comer los frijoles, un huevito, lo que sea, porque a lo mejor era lo único que tenían para darles de comer. Sin en cambio, Donald Trump sí es un poco más agresivo, y no nada más con los mexicanos. Nos podemos ir un poco más hacia al año 2019, donde agredió a 3 congresistas. Estos son demócratas, pero como no estaban de acuerdo con sus ideales, pues los tachó de que, pues, que se regresaran a sus países de origen, que ahí está peor que en Estados Unidos. Entonces ahí sí vemos la diferencia, ¿no? Los mexicanos ayudamos a la gente. Donald Trump, en lugar de ayudar a su... Importante. Hay que recordar también cuando Marco Rubio se quería postular para ser presidente y su partido prácticamente lo hizo a un lado por tener familiares, bueno, de venir de una familia mexicana. Creo que ya regresaste, Lalito. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones hacen que la, la población que busca un futuro mejor no pueda tener las oportunidades necesarias para crecer. ¿No es así, Lalo? Así es, Víctor. Tú acabas de decir algo muy importante, ¿no? Cómo Estados Unidos, por ser una de las potencias del mundo, quiere que siempre, pues, sea una ganancia para ellos, ¿no? Y que el control de su país sea totalmente norteamericano. Lo podemos ver incluso ahora con lo incluso con los de color. No sé si vieron en Facebook una detención a un policía de la FBI solamente porque él era de color. Llegaron unos policías blancos y lo detuvieron. Ya cuando este individuo presentó sus licencias, que era un policía de la FBI y que nada más lo habían detenido por su color, a los policías blancos no les quedó de otra que soltarlo. Entonces, a un país como Estados Unidos, que es una potencia mundial, obviamente todo lo que haga en relación al racismo a nivel mundial va a detonar. No sé qué opinan de estas situaciones. Sí, Lalo, comentas algo muy importante y me gustaría también saber acerca, tu opinión acerca como de la logística, dado que pues vemos que también el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá se ha visto afectado por las ideologías de Donald Trump y que todo eso ha venido afectando en la economía nacional.
¿tú cómo ves ese tipo de cosas? ¿Crees que verdaderamente Trump esté haciendo algo bien a ponerle tantas trabas al gobierno mexicano en específico para llevar a cabo todas estas negociaciones del Tratado de Libre Comercio, o está tomando decisiones equivocadas? Y otra parte también, ¿México debería seguir en ese tratado o debería de buscarlo con China? Aquí, mira, si lo vemos de esta manera, Víctor, Donald Trump para su país pudo, pudo haber hecho las cosas bien. ¿Por qué? Porque él está buscando que su país tenga las mayores ganancias en este tratado. Pero para México está siendo afectado porque, como podemos ver, retiraron una de las plantas de la Ford, una fábrica de automóviles, la retiraron una construcción. ¿Por qué? Porque Trump no quería que estuvieran aquí en México porque no quería invertir dinero. Aumentó los impuestos del acero de México para enviarlos para allá, les va a cobrar un impuesto mayor. Entonces México aquí sí está perdiendo económicamente hablando. Y sí, como tú dices, para mi punto de vista tendría que buscar pues hacer otro tratado comercial con un país como China o incluso como en Europa, que muchos países de Europa cuando vieron que México iba a tener problemas en el nuevo tratado de comercio, le dijeron, ¿sabes qué? Salte del TELMEC y únete a nosotros, y nosotros todo lo que estabas transportando hacia Estados Unidos, Canadá, lo puedes hacer con nosotros y te vamos a pagar incluso un poco más. Pero no sabemos ciencia cierta el canciller cuando fue a hablar con el gabinete de Estados Unidos a qué acuerdos hayan llegado para que México haya quedado nuevamente en este tratado que la verdad no nos va a beneficiar absolutamente en nada. Le está beneficiando más al país de Estados Unidos que incluso a Canadá y a México. Sí, lamentablemente las negociaciones no han ido a buen puerto. Y así ahorita, como tenemos este ejemplo del Tratado de Libre Comercio, también hay impactos ambientales. Saber que con la construcción del muro se están dañando ecosistemas en donde pues se está afectando el hábitat natural de muchas especies. Y para eso también me gustaría saber la opinión acerca de este tema de Diana, que es una gran ingeniera ambiental, acerca de cómo un simple berrinche de un presidente y su discriminación hacia las comunidades mexicanas han hecho que no solo se ha afectado a una economía, no solo se han afectado a familias, sino también especies y ecosistemas. Sí, mira, creo que tendríamos que, bueno, es un gran debate, ¿no? Porque quizá para algunas personas es más importante la economía y ciertos aspectos más políticos que el ambiente, ¿no? Entonces, es muy importante que tengamos bien en cuenta, ¿no? Que, o sea, aquí vivimos en este planeta y no hay otro, ¿no? O sea, si nos terminamos todo lo que tenemos, entonces, no solamente con el muro, ¿no? También tenemos industrias de Estados Unidos y, bueno, extranjeras que se dedican al vertimiento en los cuerpos de agua, ¿no? Creo que es muy importante el tener en cuenta lo que consumimos porque finalmente todo empieza por nosotros, ¿no? Entonces, yo insisto en que tenemos que poner de nuestra parte y claro, estos vertimientos y afectaciones al suelo son de gran impacto y no solamente para los mexicanos, ¿no? Sino para todos, pero sí vemos que en grupos vulnerables o de bajos recursos económicos, más que nada, son las personas más afectadas, ¿no? Porque finalmente es donde ellos van a tomar el agua y ya no está, ¿no? También quisiera tocar el punto del Tren Maya y no nos vamos muy lejos, ¿no? Sino es en este ejemplo que es aquí, pues se va a hacer en México y no tenemos la conciencia de que no hay una mía, ¿no? Una manifestación de impacto ambiental que se hace por Semarnat junto con Profepa para determinar el daño que va a causar y las medidas de mitigación, ¿no? No se hace eso muchas veces aquí en México, entonces también creo que es un punto que tenemos que tratar, pues, y que tratar de resolverlo. Vaya que sí, bien lo ha dicho muy bien Diana. Existen muchas variables en las cuales las sociedades se ven, bueno, no solo las sociedades, sino el planeta mismo se ve afectado por ese tipo de temas. O sea, ya no es un tema de ideología, sino simplemente ya es un tema de humanidad. Creo que, bueno, no creo, estoy basándome en la historia. Hemos tenido muchos problemas, han surgido guerras, han surgido pandemias hasta por este tipo de cuestiones, ¿no? Tenemos que estar
bien centrados en lo que es el presente. Aquí en México la separación de clases se ve muy, muy remarcada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se ha dedicado a separar tanto fifís como chairos. Estados Unidos con su tema de estadounidenses puros contra mexicanos, latinoamericanos, chinos, y si nos vamos más atrás podemos ver el tema de Hitler con su tema de la raza pura, ¿no? Entonces tenemos que estar muy conscientes de todo lo que una palabra de nosotros puede hacer, puede provocar. Y más aparte, si tu palabra puede tener un mayor alcance, pues mucha gente se puede ver identificada contigo y puedes crear muchas separaciones. Pero bueno, tanto aquí en México, pues no se queda atrás los temas de falta de ética, de educación, de humanismo, han llevado a muertes. Y es lo que me gustaría tocar el tema con Diana. Diana, el tema de Jalisco y este chico que lo mataron por no traer cubrebocas, ¿cómo lo ves tú? Mira, me parece interesante el ver cómo nuestra sociedad, o al menos aquí en México, porque bien, si bien hablaron, ¿no?, sobre el racismo de Estados Unidos contra los demás, ok, pero creo que muchas veces estamos prestándole más atención a lo que pasa fuera de que aquí mismo, ¿no? Entonces, si bien lo comentabas, este hombre era bueno, tenía 30 años, de Jalisco, él era albañil y pues bueno, lo que nunca se hizo nada hasta casi después de un mes, ¿no? De que lo mataron los policías. Entonces, justo en el movimiento contra el racismo y el abuso de autoridad en Estados Unidos, el director de cine, Guillermo del Toro, puso en su Twitter algo que decía, ¿no? Que cómo se podía haber dejado impune su muerte y pues era abuso de autoridad, ¿no? Entonces, bueno, esto el que no trajera cubrebocas creo que es un claro ejemplo de no solamente de no, el no traer cubrebocas, ¿no? Sino que a esa persona pues fue un ejemplo de clasismo, pues sabemos, ¿no? Un albañil que va a trabajar, su vestimenta, entonces estos policías pues abusaron de su autoridad al detenerlo y bueno, el, el jefe de la fiscalía pues comentó que no, que era por una falta y pues esa fue su falta, ¿no? El no traer cubrebocas, pero aún así no se justifica que la fuerza contra él, ¿no? Lo que hicieron y pues hasta el punto de matarlo. Entonces, en, en el servicio médico forense, cuando falleció y que lo llevaron y le hicieron los estudios, pues decía que tenía un balazo en la pierna, ¿no? Unos dicen que es en la pierna, otros que es en la cabeza, pero finalmente hubo un balazo de por medio y pues esto fue lo que no se declaró, ¿no? Creo que sí tenemos como que prestar más atención a lo que pasa aquí en México y claro, o sea, estar enterados de todos, pero el hacer algo, ¿no? Porque pues nosotros no podemos ir con el presidente de Estados Unidos y decirle, ¿no? Que no sea así o tomar otras medidas pues a otros países, ¿no? Sino aquí mismo. Entonces, bueno, debido a esto se, se hicieron manifestaciones en Guadalajara y obviamente pues hubo disturbios, la gente comenzó a rayar. Entonces me gustaría saber ustedes qué piensan con esto, ¿no? Ya el no protestar de una manera pacífica, ya salirte de lo que tú estás haciendo, ¿no? Del objetivo, que era protestar en contra de pues esta muerte que fue muy lamentable, pues, e injusta. Entonces, no sé ustedes qué piensan. Pues mira, es un tema bastante duro. Como tú lo dices, tuvo que pasar un mes para que se diera a conocer esta situación y vaya, o sea, hasta que salió en un noticiero, empezó a divulgarse la información en periódicos, redes sociales. Obviamente, primeramente, todos indignados, se alzó la voz, se manifestó. Lamentablemente, como tú lo dices, se desvía la atención de la protesta, ¿no? Porque ya no es una protesta pacífica, ya se empiezan a rayar monumentos, ya empieza a haber violencia. En esa marcha pudimos observar cómo un hombre intenta prenderle fuego a un policía, causándole quemaduras de segundo grado en su cuello. Entonces,
bien dicen, la violencia no se soluciona con violencia. Tenemos que tener estrategias claras para que podamos solucionar esto, ¿no? Y pues bueno, también otro tipo de cuestiones, ¿no? La diferencia política en México. Cuando se alza la voz, ¿qué pasa? Enrique Alfaro, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, tomó decisiones, sí. Hasta la fecha, lo único que yo estoy enterado es que los policías que intervinieron en esa detención fueron separados de sus cargos, pero más no están afrontando una responsabilidad ante la ley. Y pues bueno, o sea, primero, o sea, está quedando impune este tema. Eh, este gobernador sale a decir que fue gente enviada, bueno, toda la gente que se manifestó fue gente enviada de la Ciudad de México, que eran grupos de choque. Entonces, pues bueno, un tema que es muy sensible como es el fallecimiento de una persona se vuelve una tendencia política y cualquier persona puede tomar partido de ella. Es lamentable y más porque en ese tiempo de COVID, pues creo que muchas personas han perdido su trabajo o su carga de trabajo se ha visto muy reducida. Y este hombre, Giovanni, pues regresando de trabajar como todos, ¿no? O sea, al final del día, terminando una jornada laboral, lo único que quiere uno es comer, llegar a su casa y prepararse para el siguiente día. Lamentablemente él pues ni siquiera terminó de cenar, lo mataron, quién sabe qué tanto le hicieron en las instalaciones de la policía y es bastante grave toda la situación y además que quede impune. Lalo, ¿tú qué opinas respecto a todos los pronunciamientos que hicieron en redes sociales de este tema? Pues sí, mira, como lo acaban de mencionar ustedes dos, lamentablemente las cosas que pasan en nuestro país casi no salen a la luz. A lo mejor no nada más ha sido el caso de este Giovanni, a lo mejor han sido otros casos, pero que desafortunadamente no han podido darse a conocer. Algo que yo quiero mencionarles, chicos, y pues ustedes me van a dar su opinión, es el clasismo aquí en México, pues como sabemos, siempre se ha dado, ¿no? Desde el año de la independencia hasta nuestros tiempos. Pero ustedes creen que al clasificarlos, como tú dijiste, Víctor, fifís o como chairos, no es ya darle ser un clasista, siendo una persona política importante en nuestro país, cuando lo que queremos es erradicar ese tipo de comentarios. Mira, lamentablemente todos los medios, y no es solo una persona, todos los medios nos han clasificado desde, podemos ver las películas de Cantinflas, podemos ver La Hora Pico, podemos ver un sinfín de medios de comunicación en donde clasifican a los negros, a los chaparros, a la gente que tiene ojo de color, a la gente de que no. Y sí, repito lo que tú dices, es lamentable que un presidente se dedique a separar a su nación cuando su tarea principal es la unión. El mexicano siempre va a ser unido, pero lamentablemente él ve las aspiraciones que a lo mejor alguien trae de superarse, él las ve como mal. O sea, recuerdo mucho su comentario que decía que los secuestradores secuestran a gente rica y por ende va a hacer que todo el país sea pobre para que no nos secuestren, ¿no? O sea, es una tontería brutal lo que hace este presidente, sus estrategias hacia un comunismo, hacia que la gente lo siga, es muy mala estrategia. Creo que en vez de criticar al rico, se tiene que tener estrategias para que la gente humilde, la gente pobre, digámoslo así, de esa manera, pueda crecer y pueda en algún momento llegar a ser rica y la gente rica pueda apoyar a todas las comunidades para que juntos levantemos esta nación. Y sí, es muy feo que un presidente tenga ese tipo de acciones frente a la sociedad. No sé, ¿tú qué opinas, Diana? Sí, comparto lo mismo. Creo que en vez de unirnos, ¿no? Que es lo que él tiene que hacer para salir adelante, todavía tenemos mucho como, o se tiene ese rencor todavía, ¿no? Entre la política. Yo creo que lleva muchos años quizá aspirando al puesto, ¿no? Y ahora lo que lo tiene, pues no sabe ni qué hacer, ¿no? Porque en vez de que nos ayude pues a superarnos y todo eso, ¿no? Quiero unir el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaron las caravanas, él les dio
puestos, plazas de trabajo, ¿no? Que no creo que esté mal el dar las plazas, pero tuvo que haberlo hecho primero por su país, ¿no? Por la nación. Tienes toda la razón, Diana. Lamentablemente, eh, el presidente quiso quedar bien con ese tipo de comunidades y también pues recordar, ¿no? Que en ese tiempo invirtió miles de millones de pesos en Guatemala, siendo que en México no los invierte o no los invierte de esa manera, ¿no? Creo que ese proyecto que hizo en Guatemala, si lo hubiera hecho en la Sierra Tarahumara, si lo hubiera hecho hasta en el Ajusco, con ese plantío de árboles y de plantas, hubiera hecho un buen negocio mexicano, pero lamentablemente decidió llevárselo hacia Guatemala. No sabemos si fue por instrucciones de Trump o simplemente fue por quedar bien. Eh, a tu opinión, Lalo, ¿qué opinión te merece todo el boom que ha hecho las redes sociales acerca de estos temas? Pues algo importante que ha hecho las redes sociales es que hoy en día pues, nos podemos estar enterando de situaciones de racismo, clasismo, e incluso de xenofobia, que la xenofobia, como lo tenemos entendido, también viene siendo parte de un común racismo, pero es el denigrar a personas extranjeras o rechazarlas. Entonces, ya con las redes sociales nos podemos dar cuenta, pues, el gran problema que tenemos a nivel mundial sobre este problema del racismo, ¿no? Eh, Claramente lo podemos ver incluso aquí en nuestro país, a lo mejor no es racismo, pero sí es un clasismo. ¿Cuántos videos en las redes sociales no hay de autoridades o personas que con un poder adquisitivo alto denigran a un indígena que está vendiendo sus flores o sus manualidades en la calle? Entonces, las redes sociales ha potencializado a que la mayoría del planeta vea lo que está pasando. El problema es que nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para mejorar esta situación. Claro que sí, ahorita acabas de tomar algo muy importante. En redes sociales nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Podemos ver desde personas que están maltratando a sus hijos, personas que están maltratando animales, podemos ver ese tipo de retos que hacen que se denigre a la gente. Y pues bueno, una de las acciones que han tomado las principales empresas del mundo es parar su publicidad en Facebook, en Twitter, obviamente en Instagram, para alzar la voz de una manera clara, precisa y oportuna. Es decir, tú, Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, si tú no detienes este tipo de mensajes de odio hacia la humanidad, hacia las personas, si no detienes esta secuencia de eventos desafortunados que uno puede encontrar en redes sociales, pues yo no invierto en tu página, ¿no? Yo no te pago tu publicidad. Y es algo que ha impactado mucho en estas redes sociales. O sea, podemos ver cómo Facebook en sus acciones ha bajado en la bolsa americana, cómo sus ganancias se han visto afectadas. Y pues bueno, es una muy bonita manera de alzar la voz. No sé qué piensas tú, Diana. Creo que es importante que se le pongan límites, sin embargo, no creo que porque Facebook restrinja algunas cosas deje de pasar, ¿sabes? Yo repito que, o sea, no porque que todo comienza desde tu casa, ¿no? Quizá no porque, como les comentaba, ¿no? No porque tu papá sea borracho o porque un papá sea borracho quiere decir que el hijo también lo va a hacer. Pero sí tiene mucho que ver el cómo te educan, cómo te enseñan los valores desde tu casa, porque, pues, por ejemplo, últimamente nos ha tocado ver muchos niños berrinchudos en la calle, ¿no? Que no dejan de hacer drama hasta que sus papás no les dan lo que ellos quieren. Entonces, creo que sí hay que poner límites como papás, a lo mejor porque no tienen el tiempo, están trabajando y lo entiendo pues, pero creo que sí es necesario poner los límites desde tu casa, ¿no? O sea, cómo quieres que en la escuela te lo enseñen si esto es desde que tú creces, ¿no? Vas creciendo como niño. Entonces, pues te repito, no creo que todo sea o lo tengan que hacer los gobiernos, los líderes,
o gente que tenga impacto, sí, sí es de mucho impacto la gente que es importante, pero creo que todo viene desde casa. Exacto, exacto. Y creo que uno de los temas que ahorita hemos visto en redes sociales es la polémica entre, bueno, de toda la polémica que ha envuelto a Chumel Torres. Y para esto me gustaría citarlo a él mismo. Como anteriormente lo dije, crecimos en un ambiente mexicano en el cual se le hace burla siempre al que está flaco, al que está gordo, al que está negrito, porque pues obviamente todos tenemos un amigo al cual le decimos negro, todos tenemos un amigo al cual le decimos flaco, creo que todos tenemos un apodo y creo que ese apodo como que no es tan el que queramos, ¿no? Tan el que nos demuestre la persona que somos, ¿no? Porque obviamente el apodo siempre va a ser como para echar burla de uno mismo, ¿no? Creo que crecimos viendo televisión donde vimos a las mujeres enseñando más de lo que tenían que enseñar, dando como prioridad su cuerpo antes que su inteligencia y mucho ese tipo de esas cosas, ¿no? También en este tipo de cuestión cito a Tenoch Huerta que dice, bueno, sí crecimos viendo todo esto, sí crecimos en una sociedad de prejuicios, pero también hemos ido a la universidad, estamos estudiando o estamos abriendo un libro en estos momentos, ¿no? Entonces, al nosotros estar estudiando, al estar hablando con personas de Asia, de Zacatecas, de Estados Unidos, de Brasil, de Portugal, etcétera, pues nos podemos dar cuenta que todas las personas valemos y no importa cuál sea nuestra condición, valemos por igual. Los derechos humanos son universales y tenemos que pintar una raya en lo que sí podemos hacer y en lo que no. Creo que hacer burla de alguien puede ser positivo siempre y cuando la persona, como se dice coloquialmente en México, se aguante, pero también tenemos que pintar una línea sobre no burlarnos sobre la gente que no se puede defender o que no tiene los medios para defenderse. Y en segunda, con los niños, ¿no? Ese tema tan citado, sí, hay que pintar una línea porque muchas veces nosotros le podemos decir a un niño gordito, un niño flaco, etcétera, ese tipo de comentarios sin saber el daño que le podemos provocar después. Entonces creo que si vamos a seguir una línea entre, pues bueno, voy a hacer lo políticamente correcto, pero también no voy a dejar de ser mexicano y coloquialmente, como dice, chicharachero, pues tenemos que pintar esa línea y de saber con quién sí podemos tener ese tipo de burlas, de cuestiones pues sí, de cotorreo, y después tenemos que ver sobre el lado de defender a las personas que no se pueden defender. ¿Tú qué opinas de esto, Lalo? Así es, Víctor, lamentablemente, pues, el mexicano es considerado como una de las personas más agradables. Tú puedes preguntarle a cualquier extranjero y va a decir que el mexicano es muy agradable, pero también dentro de lo agradable, ¿qué tanto es burla, no? Para denigrar incluso a la persona que tenemos al lado. Y es desafortunadamente ver los apodos, como tú dices, que a veces tenemos en la universidad, ¿no? Que flaco, que el chaparro, el enano, que a lo mejor para ellos es ofensivo y nosotros no lo vemos gracioso. Y a veces, muchas veces ellos prefieren quedarse callados para evitar un problema. Nosotros, bueno, no sé si recuerdan a un compañero que teníamos allá en la universidad, me imagino que tú sí llegaste a tener contacto, Víctor, con él. Él, de por sí le mandamos un saludo a nuestro querido Lepda. No sé si se acuerdan de este compañero que venía de Haití. Ah, sí llegué a tratarlo, muy buen tipo. Es correcto, nosotros los que tuvimos el placer de convivir con él, pues era un chico, es un chico agradable, en el cual también puedes tener una conversación bastante buena y grata, e incluso aprendes muchísimo de su país, pero ¿cuántas veces no veíamos que se burlaban incluso de él, no por su color? Entonces, aquí sí es muy importante ver hasta qué punto podemos eh, ser con esa persona sin agredirle por su color de piel, por su manera de vestir, porque eso es como que él cómo come, él cómo peina, él cómo habla. Independientemente, todos somos iguales, nada más que cambia nuestra forma de ser.
Exactamente, Lalo. Y hace rato tomé un tema muy importante, el del feminismo. Diana, tú como mujer, tú como toda una profesionista, ¿cómo ves el tema del feminismo hacia la burla que se hace de la mujer, hacia la denigración que se le hace? ¿Cómo ves este tema, Diana? Bueno, como comentabas, eh, lo, lo hemos venido viendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando la mujer se quedaba en casa y no se le permitía estudiar, trabajar, donde los noticieros, ¿no? O donde algunos programas solamente se les utiliza, pues, para, pues sí, mostrar quizá además y pues bueno, si uno como mujer lo quiere hacer, yo no tengo, bueno, yo creo que nadie tendríamos que tener pues tema con eso, ¿no? Creo que se les ha dado como, o se nos ha vendido la idea equivocada de que las mujeres solamente sirven para actividades domésticas o para algunas otras cosas, ¿no? Creo que en la universidad también hay veces, ¿no? En las que quizá los hombres un poco más son así de que lo vas a hacer como mujer, ¿no? O el claro ejemplo que ayer comentábamos sobre cuando va manejando a alguien y no se fija o hace un movimiento mal, tenía que ser mujer, ¿no? O seguramente es mujer, pues. Pero creo que con el paso del tiempo también se ha roto esa frontera y hemos podido, bueno, votar, trabajar y tener quizá... Sí, sí. Mira, Ok, algo, sí, algo importante, Víctor, y que yo quiero mencionar es lo siguiente. dímelo. ¿Por qué aquí en México a la mujer la tenemos catalogada como el sexo débil? Cuando para mi pensar creo que es el sexo más fuerte, incluso que más fuerte que un hombre, porque las mujeres tienen habilidades pues bastante más extensas que un hombre, la verdad. ¿A qué me refiero a habilidades más fuertes? En que a lo mejor las mujeres a veces tienen la facilidad de resolver un problema mucho más rápido que un hombre como que lo analiza más, lo piensa más, y una mujer es, no, si no me funciona esto, me va a funcionar esto, como que son más versátiles, cuando realmente tenemos que ver que la mujer ha sido una parte importante para nosotros. Un claro ejemplo está la corregidora, que ella fue la que les notificó que ya había una conspiración. ¿O me equivoco, Víctor? Claro que sí, las mujeres han tomado un papel fundamental en la historia de México, recordando las famosas Adelitas que se encargaban de hacer todo el panorama posible para que los fusileros mexicanos pudieran afrontar la guerra y no solo preparaban, sino que también agarraban los machetes y las escopetas para darle con toda al enemigo. La mujer ha tomado un un papel fundamental en la humanidad. La mujer, hoy lo podemos ver, o sea, te puedo decir yo en mi trabajo, una de las máximas autoridades en mi trabajo es una mujer. Eh, en la escuela tenemos una subdirectora mujer. Y pues bueno, o sea, poco a poco vamos viendo que las mujeres están teniendo puestos importantes, están dirigiendo y sobre todo están tomando ese papel de yo sí me la creo, yo sí puedo y yo voy a poder y van por más, o sea, ya hay muy pocas mujeres con el pensamiento de, bueno, nazco, crezco, medio me desarrollo y tengo hijos y ya no. Si podemos ver hoy en día cómo las mujeres piensan tener hijos ya pasados los 30 porque primero que quieren desarrollar, que es algo muy bonito ver, ver a una mujer a tu lado trabajando, eh, haciendo por crecer, haciendo por tener un mejor futuro, un mejor porvenir, es algo muy padre y justamente lo podemos ver aquí con Dianita. Aquí Dianita es la única mujer en el equipo y toma un papel fundamental en este proyecto, ¿no es así, Lalo? Así es, Víctor, creo que Diana nos ha puesto claro ejemplo que pues es una persona muy que se le respeta, es una persona muy inteligente, creo que
en cuestiones ambientales, creo que a todos nos calla la boca. A mí me lo ha hecho, o sea, sabe muchísimo. Y yo sé que ella va a llegar muy lejos, porque la llevamos conociendo desde hace cuánto tiempo, desde hace 3 4 años aproximadamente. Entonces, Dianita es una persona de superación y un ejemplo a seguir. ¿Y cuántas mujeres allá afuera no son así, no? Incluso hay personas que, como es, deciden tener a sus hijos a los 30 años, y hay incluso madres solteras, ¿no? Que tienen a sus hijos y siguen trabajando y tienen puestos importantes, que realmente es de admirarse, ¿no? Porque ya tener un hijo y tener un puesto donde va a dirigir a una empresa o incluso a personal, pues es de admirarse porque no muchos pueden con ese paquete. Exacto, exacto. Todos, como lo dije anteriormente, todos somos humanos, todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos que tener las mismas oportunidades, no importa si eres hombre, mujer, o perteneces a la comunidad LGTB, si eres blanco, negro, si tienes alguna discapacidad o no, todos tenemos las mismas oportunidades y todos podemos llegar tan lejos como queramos. Y pues bueno, para ya ir cerrando este podcast, pues me gustaría saber tus conclusiones, Janita. Bueno, gracias. Y creo que hemos tocado temas muy importantes y quizás sensibles para algunos, pero es importante tomarlos, ¿no? Hablar de ellos y el saber qué pasa a nuestro alrededor. Sí, está bien, pero también saber el qué pasa aquí en México, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué nos falta por cambiar? Y las autoridades, ¿no? ¿Qué tendrían o a dónde tendrían que prestarle atención? Eh, Considero también que podríamos hacer algo más, ¿no? No solamente quedarnos. Ok, a Dianita se le cortó la comunicación, pero bueno, escuchemos las conclusiones de este Lalo. Lalo, ¿cuáles son tus conclusiones acerca de pues, este tema que tiene muchas variantes? Así es, Víctor, gracias por darme la palabra. Mira, mi conclusión es muy sencilla, que nosotros como mexicanos, como nación, somos únicos. Y hay que aprender a que todos somos iguales. Todos nacemos, crecemos y morimos y vamos siempre para el mismo lugar. Aquí debemos de entender que no por tener más o menos vamos a hacer la diferencia para las otras personas. Queremos ser el ejemplo, hay que ser el ejemplo erradicando el racismo y el clasismo en nuestro propio país. Así de simple es para dar el ejemplo, nada más. Así es, muy atinada tu observación, tu conclusión. Y pues bueno, yo solo concluiré con que el racismo y el clasismo en redes sociales no solo lo tiene que eliminar Mark Zuckerberg, es tarea de todos, es tarea de nuestros maestros, es tarea de nuestros papás, de nuestra sociedad y de nosotros mismos. Si nosotros mismos podemos poner el ejemplo de hacer las cosas como se deben de ser, no existirá clasismo y racismo en algunos años. Siempre hay que pintar nuestra línea y saber con quién sí podemos meternos y con quién no, y obviamente ante todo con el respeto. Y pues bueno, por último, me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones semanales. Dianita, ¿qué nos recomiendas para ver, escuchar, leer, lo que sea para esta semana? Sí, Víctor, bueno, yo les recomiendo que, bueno, el pasado 3 de julio fue el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, entonces, bueno, yo les recomiendo que nos demos a la tarea a investigar el cómo hacer nuestras propias bolsas y evitar el uso de los plásticos, ¿no? Igual, bueno, compartirles que las bolsitas que venden en los supermercados gastan más agua para producirlas que el agua que se gasta para producir una bolsa de plástico. Entonces, los colorantes que se ocupan son muchos y creo que tendríamos que empezar desde, como lo dije, desde nuestra casa y pues bueno, esa es mi recomendación. Muchísimas gracias, Janita. Un tema bastante importante. Creo que se han tomado todas las medidas y las normativas necesarias aquí en la Ciudad de México o en México en general para erradicar este mal que contamina mares, océanos, suelos, etcétera. También recordarles que esas bolsitas verdes que se les dan en el súper son súper malas, ya lo dijo Diana, tan solo por la cantidad de agua que se necesitan para producir un solo artículo.
y sobre todo el colorante ese verde que hace que contamine más que una bolsa de plástico. Así que si ustedes tienen a la mano a lo mejor algún tipo de tela con la cual puedan crear sus bolsas o utilizar alguna mochila que a lo mejor ya no la utilicen como para ir a la escuela o ir a algún evento y lo puedan utilizar para ir a hacer su súper, pues está muy bien. Creo que ahorita estamos en el ente de la conservación. Y pues bueno, Lalo, ¿qué nos recomendarías para esta semana? De acuerdo, Víctor, mira, mi recomendación es que el próximo día 7 de julio, el martes que viene, es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Entonces, yo invito a nuestra audiencia que para celebrar este día, pues hagamos una composta en algún bosque que tengamos cercano, que esté abierto, obviamente, y que pues sigamos las recomendaciones de la sana distancia, ¿no? Podemos celebrar, pero respetando la sana distancia, este Día de la Conservación del Suelo. Exacto, creo que esta contingencia ambiental nos ha traído esa conciencia, o al menos en mi persona así es. Entonces, pues bueno, sí, es momento de crear algún tipo de compostas, sembrar algún tipo de arbolito, tener más plantas en la casa, porque créanme o no, tener plantitas en casa hacen un ambiente más armónico y sobre todo más fresco. Y pues bueno, mi recomendación para esta semana es que vean el documental que está en Netflix llamado Our Planet, o en español Nuestro Planeta. Es, ya ven, si lo dice Diana, que es una experta en ingeniería ambiental, pues, ¿qué más se les puede decir? Disfruten mucho esta semana. Nos vemos la próxima. Agradezco la presencia de Diana y de Lalo. Son unos excelentes ingenieros y no cabe duda que estoy trabajando con grandes personas. Mi nombre es Víctor Clatuani y pues bueno, nos despedimos dándole las gracias y sobre todo agradeciendo cada minuto que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, hasta luego, fue un placer. Vale. ¿Terminamos de grabar, Diana?